Café y medicina, una combinación que despierta el pensamiento crítico, aclara mitos y nos invita a mirar la salud desde una perspectiva muy diferente, más cálida y más cercana. Hola a todos, soy Javier Toala, estudiante de octavo nivel de la carrera de medicina de esta prestigiosa Universidad San Gregorio de Portoviejo. Hoy hablaremos de un tema que merece una atención bastante urgente: la presencia activa de enfermedades como la tosferina, la fiebre amarilla y la leptospirosis. En este país tan hermoso, lleno de biodiversidad y cultura, estas afecciones, muchas veces olvidadas y muchas de ellas subestimadas, están afectando a diversas comunidades y nos recuerdan la importancia de la prevención y promoción de la salud y básicamente el control epidemiológico. Para ayudarnos a comprender mejor esta situación y estos temas para poder aclarar, desde la perspectiva médica, nos acompaña nuestro querido doctor Joshua José Culcay. Ahora, un profesional comprometido con la salud pública y la educación en la salud. Doctor, sea bienvenido y un gusto tenerlo a este programa Un Café para la Medicina. Por favor, lo invito a una tacita de café porque recuerde que esta es una curita para el alma. Gracias, Javier, muy amable, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar una vez más acá, hablando de enfermedades infecciosas. Y bueno, suscita que en este caso ya no es previo al invierno, sino ya cuando estamos enfrentando varios brotes, dos de ellos de magnitud epidémica, ¿no? Nuestro querido doctor es docente en la prestigiosa Universidad San Gregorio de Portoviejo, de grado y posgrado, investigador acreditado en la CENESID, epidemiólogo, Hospital de Especialidades Portoviejo, director distrital, 18D02, Ambato y Ministerio de Salud Pública, y especializado en microbiología. Bueno, mi querido doctor, empecemos a beber café, por decirlo así. Querido doctor, empecemos por la tosferina. ¿Por qué está resurgiendo esta enfermedad en algunas regiones y por qué nos está afectando? ¿Y qué grupo se afecta con mayor facilidad? Bueno, a ver, de tosferina podemos nosotros hablar bastante, porque el tiempo no nos da para explayar en todo lo que quisiéramos, pero hay que entender el comportamiento de las reemergencias de las enfermedades que están controladas mediante inmunización. ¿Sí? En Ecuador hay cerca de 31 vacunas que cubren distintos tipos de enfermedades. Entre ellas está Bordetella pertussis, que es la responsable de causar tosferina, también conocida como coqueluche o tos coqueluchoide. Estas enfermedades, algunas de ellas, han causado problemas en las Américas del año 2023 como consecuencia de la baja tasa de vacunación producida por pandemia. Si tú recuerdas, hace un año y medio más o menos, a mediados del 2023, tocó resucitarlo, por decirlo así, a Máximo, ese papagayo con el que creo que todos nos vacunamos, ¿no? Para poder hacer una cobertura urgente de sarampión. Vimos que debido a la baja tasa de vacunación en pandemia, más estos movimientos antivacuna que han ganado espacio a nivel mundial, pues se estaban dejando de lado ciertas vacunas, entre ellas sarampión. Muy complicada sarampión porque ella es una enfermedad conocida como la primera inmunosupresora, en los niños causa graves problemas, y ahí se han visto afectados otro tipo de enfermedades que sabíamos que con el pasar de los años, por esa baja tasa de vacunación, que se recuperó apenas a finales del 2023 con esa campaña que te comento, pues están las alertas tanto para tétanos, para la tosferina, para difteria, pero vemos que la que está apareciendo actualmente es tosferina. ¿Por qué? Por la dinámica de transmisión que esta tiene. Esta se transmite de persona a persona a través de las gotas de saliva y los núcleos goticulares. Es altamente transmisible y los mecanismos de virulencia que ella tiene le permiten quedarse adherida en la vía aérea superior, paralizar los cilios de ahí del epitelio de la vía aérea superior, y eso le permite seguirse profundizando, provocando esa típica tos que conocemos como estridor de gallo y lo que le da la característica de esa, como lo describen los libros antiguos de semiología, la tos de los 100 días, ¿no? Bordetella pertussis es una tos muy agresiva, pero básicamente es por las bajas coberturas de vacunación que tenemos. No podíamos esperar menos de nuestro querido doctor Joshua Ujú. Kulkai. Ahora, en caso de fiebre amarilla, ¿cuáles son los principales factores que han contribuido a su reaparición en nuestro querido país? Bueno, de fiebre amarilla vimos nosotros la alerta en finales de diciembre, vimos el comportamiento que se estaba dando en cuanto a los casos y en las ramas de entomología nos decían cómo se estaba comportando el vector. Esta es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, sino que necesita un vector que en este caso es el mosquito Aedes aegypti. Bien, este mosquito no solo transmite fiebre amarilla, sino que transmite dengue, chikungunya, zika. Y veíamos que si bien fiebre amarilla durante los últimos 10 años estaba confinada a la zona amazónica de Brasil,
Pues ya empezamos a ver en el año 2023 finales, todo el 2024 vimos casos esporádicos en Paraguay, unos casos en la zona selvática de Bolivia y sabíamos que posiblemente se iba a disipar. Esta enfermedad se mueve conforme se mueve el vector. Entonces, calentamiento global, ciudades sobrepobladas, resistencia del vector del mosquito a insecticidas, mal control vectorial, hace que pues, el mosquito se disipe y al disiparse el mosquito, él tiene un ciclo urbano y un ciclo selvático. Cuando sale de su ciclo selvático, muy probablemente viene trayendo otro tipo de enfermedades, que en este caso ya fue fiebre amarilla. Salió del ciclo selvático que estaba haciendo en esta parte amazónica que te digo, y era inevitable que se produjeran casos. ¿Cuál es el problema? Nuevamente la vacunación. Fiebre amarilla tiene vacuna. En Ecuador al menos se la administra de forma gratuita. Es parte del esquema de vacunación nacional para los niños. Los adultos pueden adquirir la vacuna, sobre todo te la piden cuando vas a viajar a algún lugar específico. Una sola dosis es más que suficiente para estar inmunizado el resto de la vida, pero veíamos que teníamos casos en Perú, casos en Colombia y sabíamos que pueden llegar por frontera. Y es ahí donde están los casos. Zamora Chinchipe, Morona Santiago, están los casos, sobre todo en pacientes de poblaciones que son de difícil contacto, donde se están produciendo los casos. Problema con fiebre amarilla, que en el paciente no inmunizado tiene una alta tasa de mortalidad, está por arriba del 40-50%, produce falla orgánica hepática renal, el paciente fallece. Y lo que nos llama mucho la atención, sobre todo acá en Ecuador, es que la tasa de mortalidad que tenemos, perdón, la tasa de letalidad que tenemos es del 100%, y que según la vigilancia genómica que se ha hecho del virus, pues no es ninguno de los que está afectando a Perú-Colombia, sino que parece más bien ser una cepa ancestral nuestra, lo que hablaría no tanto de una virulencia del virus propiamente dicho, sino de que el vector es el que se está comportando de una forma errática, y eso muy probablemente puede ser agravado por el invierno fuerte que tuvimos, más el cambio climático. Excelente acotación, mi doc, no espero menos de usted. Ahora, mi doc, retomemos un poquito más acerca de la tosferina. ¿Qué Ujú. síntomas deben alertar a la población para sospechar de la misma y buscar atención médica oportuna? Bueno, varía, porque el paciente que está inmunizado, la clínica es un poco más leve, pero el paciente, sobre todo vulnerable, ahí las pediatras saben mucho más que nosotros, el paciente pediátrico es un paciente que te empieza con un cuadro gripal. Esta bacteria tiene una característica, si bien es una bacteria ese intracelular, cumple un ciclo intracelular dentro de la célula, lo que la hace producir un cuadro aparente de resfriado. Uno sospecharía que el paciente está atravesando un cuadro gripal viral, pero realmente es bacteriano y va a requerir antibiótico, lo que no sería así en un virus. Luego viene la fase paroxística, que es la de tos muy frecuente, esa tos convulsa, el estridor de gallo, y luego viene la fase convaleciente. Eso puede llevarte un periodo de tiempo que varía entre 30 a 60 días. Como te digo, hay libros que describen la tos de los 100 días en el paciente con tosferina. Pero básicamente el niño te va a presentar una tos convulsa, un estridor de gallo muy característico, y ese niño tiene que recibir soporte intrahospitalario. Perfecto, mi doc. Volvamos con la fiebre amarilla. Ujú. ¿Qué papel juegan las vacunas y qué tan accesibles son actualmente para la población en riesgo? Bueno, la vacuna es fundamental. Este es un virus, es un flavivirus o ARN, que se cubre bastante bien con la vacuna, de una efectividad arriba del 95%. Es un paciente que enfrenta la fiebre amarilla sin vacunación previa, tiene un riesgo de mortalidad por la enfermedad arriba del 52-55%. Con vacunación ese riesgo de mortalidad baja por debajo del 5%. Entonces la efectividad es muy alta, muy, muy alta. Siendo entonces así la vacuna una herramienta fundamental para mantener a la fiebre amarilla frenada, a raya. Como te digo, la población en riesgo ahorita es la que está en frontera. Sin embargo, yo creo que no hay que alocarnos en ir a buscar la vacuna inmediatamente. Esta es una enfermedad que es dependiente del vector. Si nosotros hacemos control vectorial adecuado e inmunizamos a la población en riesgo, pues vamos a controlar el brote epidémico. El problema es que no hay un adecuado control vectorial. Vemos mosquitos en todas las partes del país. El invierno acaba de irse, bueno, no termina de irse, pero lo más fuerte lo acabamos de pasar hace 2 o 3 semanas atrás y todavía hay mucho vector circulando. Sabemos que hay vector transmitiendo enfermedad porque los casos de dengue han aumentado muchísimo y como te digo, este vector no solo transmite fiebre amarilla, sino además otras enfermedades. Entonces la vacuna, si bien juega un papel importante, considero yo que tiene que ser destinada a los pacientes que tienen mayor vulnerabilidad, como se lo está haciendo ahorita con los que están ahí en frontera.
Perfecto, mi doc. Ahora, desde su experiencia, Ujú. ¿qué medidas concretas de prevención deberíamos estar reforzando en nuestras comunidades para poder evitar brotes de estas enfermedades? Bueno, lo primero es la promoción de la salud. ¿Sí? Claro. Tenemos que hacer una correcta educomunicación del riesgo que consiste en estas enfermedades y considero yo que ya es momento que Ecuador dé un paso hacia adelante en el control vectorial. Hace muchos años se eliminó de parte del Ministerio de Salud Pública la parte del ministerio de las partes distritales y zonales que se encargaban del control vectorial. Ya no existe el famoso departamento de malaria. Además que ese departamento se encargaba específicamente, básicamente, de fumigar y destruir criaderos de mosquito. Si bien las medidas son buenas, ya no son tan efectivas. El mosquito es resistente a los distintos insecticidas que se utilizan, no logran destruirse. Evidencia científica demuestra que el huevo del mosquito que es colocado el día de hoy en una poza y esa poza se seca y el mosquito no logró eclosionar, ese huevo logra sobrevivir un año a la intemperie. En el próximo invierno, el agua llega, vuelve a humedecer ese huevo y el huevo va a eclosionar. Entonces necesitamos técnicas y estrategias que nos permitan hacer un control vectorial, no solo matando al mosquito hembra, que es el hematófago adulto y el que además que es el que pone huevo, sino que además nos permita hacer destrucción de estos huevos. Y ahí hay otras estrategias muy importantes que otros países utilizan, como la estrategia Wolbachia, como la estrategia del mosquito estéril, que van más allá de simplemente fumigar calles, que además pues, son poco efectivas, porque el mosquito lo que hace simplemente es ahuyentarse. Como te digo, el mosquito tiene un ciclo selvático y uno urbano. Tú fumigas la zona urbana, el mosquito se va a ir a la zona selvática, hace su ciclo y luego regresa. Y lo peor es que regresa trayendo otras enfermedades, como lo vimos con fiebre amarilla. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es dar un paso adelante, trabajar mucho en promoción, pero ya trabajar también con base científica en el momento de hacer control vectorial. Utilizar nuevas estrategias que requieren mucha técnica, presupuesto, pero que hay que hacerlo. No podemos seguir viviendo en lo que se hacía en los años Claro. 50. Doctor, no me queda más que agradecerle excelentes acotaciones. Ujú. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por compartir su experiencia con tanta claridad, tanta firmeza. Nos deja un mensaje valioso, la verdad, porque la prevención no es solo una estrategia médica, sino una responsabilidad colectiva para proteger nuestra salud y de quienes nos rodean, básicamente. Que este espacio motive a muchas personas a informarse, vacunarse y tomar medidas a tiempo frente a enfermedades como la tos ferina y la fiebre amarilla. Doctor, unas palabras de despedida para el público y alguna recomendación para nuestro público televidente de un café para la medicina, para evitar que esta enfermedad se siga propagando. Bueno, el mensaje final que yo quisiera darle a la población es que llevamos algunos años practicando la medicina, eh, son varios ya. Nunca hemos visto, en lo particular, nunca he visto un paciente con sarampión. He visto pacientes con varicela, pero ninguno morir por varicela. Vimos a muchos pacientes de COVID morir antes de las vacunas y hoy ya no vemos morir a pacientes por COVID. Todo eso se ha logrado gracias a la vacunación. Creo que las vacunas han demostrado lo valiosas que son, han demostrado, nos han permitido alargar la expectativa de vida a los seres humanos. Antes nos moríamos por tifus, por fiebre amarilla, por sarampión, se nos arrancaban hijos de nuestros hogares por sarampión y eso ya no ocurre gracias a la vacunación. El mensaje final para la población es que abracemos los procesos de vacunación. Un proceso de vacunación no solo es un acto responsable, es también un acto de amor hacia nuestros hijos, que quizás una enfermedad no los puede matar, pero sí los puede dejar secuelados por el resto de la vida. Y eso se previene con una vacuna gratuita, que son aquí en Ecuador. No es nada más que ponerle un poquito de sentido común a todo lo bueno que ha hecho la vacunación por nuestra humanidad durante todos estos años. Abracemos el proceso de vacunación. Muchísimas gracias, doctor, por sus acotaciones y muchísimas gracias a ustedes por seguir nuestro querido programa Un Café para la Medicina. Sí, síganos para más episodios y recuerden, una tacita de café es una curita para el alma.